buenas tardes a todos nuestros oyentes y a aquellos que nos ven también desde Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, en ese programa Así es el Defensor, programa institucional del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, donde siempre vamos a aprender de derechos humanos, derechos fundamentales, deberes fundamentales, la buena administración pública y el Estado social y democrático de derecho. En esta tarde vamos a conversar junto con el doctor Nin, segundo adjunto del Defensor del Pueblo, la doctora Sara Guillamón, nuestra invitada especial, y también la doctora Aida Consuelo Hernández, también doctora en educación, y vamos a conversar sobre la importancia de la educación cívica como una herramienta para la construcción de una ciudadanía responsable en República Dominicana. No sin antes escuchar nuestro editorial y nuestra sección ¿Qué hizo el Defensor del Pueblo? Comencemos. El pasado viernes, el Defensor del Pueblo presentó la Constitución Animada para Niños y Niñas, una estrategia educativa audiovisual que proyecta los derechos y deberes a los estudiantes en procura de construir una nueva ciudadanía. El recurso audiovisual consta de 16 capítulos y a continuación te compartimos el primero, que define el concepto de la Constitución de manera breve, práctica y sencilla. La Constitución. La Constitución de la República es la norma suprema del ordenamiento jurídico del Estado Dominicano. Nuestra primera Constitución fue proclamada en la provincia San Cristóbal el 6 de noviembre de 1844 y la vigente fue proclamada el 13 de junio de 2015. La Constitución proviene del pueblo a través de la Asamblea Nacional Revisora y tiene por finalidad consagrar los derechos y deberes fundamentales de todas las personas nacionales o que se encuentran en la República Dominicana, así como también establecer y organizar el Estado mediante la división del gobierno de la nación en los tres poderes independientes y separados: poder legislativo, ejecutivo y judicial. La Constitución Dominicana se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la nación. Dispone que la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, organizado en república unitaria. La Constitución consagra a otros órganos con competencias específicas para ayudar a que el Estado cumpla sus roles. Estos órganos son el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, el Banco Central y la Cámara de Cuentas. Por otro lado, la Constitución solo puede modificarse en la forma en que ella misma lo establece, aunque en ningún caso pueda modificarse la forma de gobierno, que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo. En los próximos capítulos, veremos algunos de los derechos y deberes consagrados en la Constitución. Principios fundamentales de la nación, el Estado y su gobierno. La República Dominicana es un Estado social democrático de derecho. Eso significa que fue fundada en el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. La función principal del Estado dominicano es garantizar la protección de todas las personas, incluyendo sus derechos y el respeto de su dignidad. El Estado también asegura que tengamos los medios que nos permitan desarrollarnos de forma igualitaria y equitativa, asegurando el bienestar general y los derechos de todos mientras disfrutamos de la justicia y la libertad. La división de los poderes del Estado dominicano se divide en varios poderes: poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial y órganos extrapoder. El poder legislativo se ejerce en nombre del pueblo por el Congreso Nacional, conformado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados. El poder ejecutivo está representado por el presidente o presidenta, el vicepresidente o vicepresidenta, y los ministros que están gobernando el país.
Poder Judicial se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales y está representado por los jueces y juezas de la República Dominicana. Y los órganos extrapoder son aquellos cuyo desempeño funcional, administrativo y presupuestario no está subordinado a los tradicionales tres poderes. Están representados por el Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, Junta Central Electoral, Defensor del Pueblo, Cámara de Cuentas y la Junta Monetaria. Así concluimos este episodio sobre el Estado, su gobierno y sus principios fundamentales. La Constitución animada. El 25 de febrero pasado, el Defensor del Pueblo presentó a la sociedad dominicana la Constitución animada para niños y niñas, fecha en la que conmemoramos el nacimiento de Ramón Matías Mella Castillo, uno de nuestros padres de la patria, quien, fiel al pensamiento del fundador de la República, Juan Pablo Duarte, lo dio todo por nuestra patria, por nuestra independencia y nuestra libertad en el conjunto de los pueblos respetados del mundo. Esta Constitución animada para niños y niñas se trata de una forma, entre muchas otras formas, de promover el amor a nuestra nación y el compromiso de todos y todas con los ideales de los padres de la patria. Este innovador producto tiene por finalidad educar en y promover los derechos fundamentales de las personas y la construcción de ciudadanía responsable. La misma se acompaña de una estrategia pedagógica para los estudiantes, los padres y los maestros, que permitirá una adecuada comprensión y manejo correcto de esta creativa herramienta de educación cívica. La Constitución es el texto que, como dice la palabra, nos constituye como pueblo dominicano. Ella expresa y actualiza continuamente la voluntad fundante de quienes dieron origen a nuestra nacionalidad y a nuestro Estado soberano. Pero además, en ella se reconocen los derechos fundamentales de los que somos titulares y los deberes que asumimos como parte de una sociedad organizada. La Constitución es la ley fundamental o Carta Magna, una ley de leyes que nos da un nombre como nación, República Dominicana, que determina las fronteras de nuestro territorio nacional, que define nuestros símbolos patrios y que organiza los poderes públicos. Es un deber, una obligación y un propósito del Defensor del Pueblo de la República Dominicana cumplir y hacer cumplir el artículo 63, numeral 13 de la Constitución, que dispone lo siguiente: con la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, en todas las instituciones de educación pública y privada serán obligatorias la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica. No es casualidad que nuestros constituyentes hayan querido que esta Constitución sea enseñada a todos los dominicanos dentro y fuera de nuestro país. Ella no solo es portadora de normas de organización y procesos democráticos, también es portadora de principios y valores patrióticos, de moralidad y de convivencia pacífica y funcional entre todos nosotros. El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, tradicionalmente ha establecido una postura en el sentido de que para mejorar y fortalecer la educación en nuestro país se hace necesario impulsar la capacidad docente, mejorar los contenidos curriculares e involucrar a la familia en la escuela. Es así como la ciudadanía responsable, sobre la que el titular del Defensor del Pueblo postula constantemente, se convierte en un eje central del moderno sistema educativo dominicano. Al respecto, citamos el objetivo específico número 2.1.1 de la Ley 1-12 del año 2012, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo hacia el año 2030, el cual dice:
implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, propicie el desarrollo humano y un ejercicio progresivo de ciudadanía responsable en el marco de los valores morales y principios éticos consistentes con el desarrollo sostenible y la equidad de género. Muchas gracias. Bien, estamos aquí en nuestro programa. Así es, El Defensor, programa del Defensor del Pueblo de la República Dominicana. En esta tarde vamos a conversar con nuestras invitadas especiales, la doctora Sara Guílamo Jiménez y la doctora Aida Consuelo Hernández Bonelli, ambas doctoras en educación. Muy buenas tardes, ¿cómo se sienten? Buenas tardes. Gracias por invitarnos. Bien, bienvenidas a su casa. Ese es el Defensor del Pueblo, de todos los dominicanos y además de eso, de todos los habitantes de la República Dominicana, que ya hemos explicado aquí por qué es así y por qué no es lo mismo. Doctor Nin, Los habitantes. ¿Cómo se siente? Oye, ¿cómo podía sentirme excelentemente bien? Porque hoy aquí con esta compañía, como diría, con la categoría de las que van a exponer aquí, con los aprendizajes que nos van a dejar, feliz yo estoy. Y feliz deben estar cada uno de esos oyentes por lo que también van a recibir de estos invitados, de estas invitadas especiales. Así es. Bueno, en esta edición nosotros escuchamos en nuestra sección ¿Qué hizo el Defensor del Pueblo? Se habló de nuestro producto pedagógico, la Constitución animada para niños y niñas en nuestro país. Una Constitución animada, es decir, la ley fundamental, la ley de leyes, que en otras ocasiones se ha llamado también la Carta Magna. Es una herramienta educativa, una herramienta pedagógica que ha producido el Defensor del Pueblo. ¿En base a qué? En base a la ley 19-01, que en su artículo, doctor Nin, en el párrafo 2 del artículo 14 de la ley 19-01 del año 2001, que es la ley que crea al Defensor del Pueblo, le da facultades al Defensor del Pueblo en materia de educación, en materia de investigación científica y académica y en materia de promoción de todo lo que tiene que ver con su área de competencia, que es los derechos fundamentales, la defensa de los derechos fundamentales. Pero además tenemos nuestra Constitución de la República que señala en su artículo 63, numeral 13, para que nuestros oyentes lo busquen en su Constitución. Artículo 63, numeral 13, señala claramente que una de las obligaciones, es una prestación del Estado dominicano, es precisamente enseñar, educar, instruir a todos nuestros niños, niñas, adolescentes, no solamente en lo que debe ser una cultura ciudadana adecuada, de una ciudadanía responsable, que aprendan sus deberes, que aprendan sus derechos fundamentales, sino que también la misma Constitución ordena en ese artículo que ella sea enseñada, que sea enseñada a toda la población dominicana. Y respondiendo a ese mandato constitucional es que el Defensor del Pueblo ha lanzado este producto en beneficio de toda la sociedad dominicana. Doctor Nin. Bien, tú sabes, Nilo, que precisamente esa es una obligación, no solo del Estado en cuanto a poder ejecutivo, sino de todos los órganos que conforman el Estado dominicano, tienen la obligación de educar en cuanto al conocimiento de los derechos fundamentales y en cuanto a la Constitución de la República. Y qué bien que instituciones, por ejemplo, también decimos privadas,
se interesan en que el ciudadano dominicano se forme y se forme bien. Porque cuando usted se enfoca en enseñar cívica, derechos fundamentales, en formar ciudadanos, es seguro que la nación dominicana se fortalece y mucho más se fortalece el Estado, porque así, con esas enseñanzas, con eso que se da, el Estado dominicano, pues, la institucionalidad crece cada vez más. Al crecer cada vez más la institucionalidad, pues garantizamos el respeto. Y cuando hay respeto, las cosas marchan bien. Yo creo que debemos pasar con nuestras invitadas porque realmente deben ellas dejarnos todo eso que traen de tantos años acumulados y su experiencia en el área y en la materia. Así es, doctor Nin. Bueno, la doctora Sara Guílamo, que es doctora en educación, que obtuvo su doctorado en España, y la doctora Aida Consuelo Hernández Bonelli, que obtuvo su doctorado en los Estados Unidos de América. Es decir, que estamos frente a dos especialistas autorizadas para hablar de esta materia, y ambas son miembros del Consorcio de Educación Cívica, el Consorcio de Educación Cívica que pertenece a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. La doctora Sara Guílamo es miembro del Consejo Consultivo y la doctora Hernández Bonelli es precisamente la coordinadora del Comité Ejecutivo del Consorcio. Bien, pues entonces hay una pregunta obligada para esta gente, Nilo, y yo pienso que la pregunta debe ser, ¿qué es, Sara Guílamo, y quiero empezar con usted, qué es la educación cívica? ¿Y cuál es el producto? Es decir, ¿qué esperamos obtener cuando se imparte esta asignatura a los estudiantes, a los niños o a las personas en sentido general? ¿Qué es la educación cívica y qué esperamos obtener? Bueno, quizá muchas gracias por la invitación. Siempre para mí es un placer venir a las actividades de la Defensoría del Pueblo porque yo soy parte de ustedes ahora y siempre. Una aliada tradicional. Quizá nosotros tenemos que comenzar haciendo un poco de historia y hablar de una asignatura que se llamaba Moral y Cívica, que en términos generales lo que busca es el comportamiento ético y eso que se llama el ser buena persona. O sea, tiene que ver con formar a un ciudadano, formar a una persona para que asuma una participación activa como ciudadano y guardando las normas éticas que nos hemos dado para la buena convivencia. Entonces, esa asignatura ha tenido muchos cambios en el currículum dominicano, pero en esencia lo que busca es formar en esas competencias que le van a permitir accionar activamente en la ciudadanía. Interesante, interesante. Doctora Hernández, ¿qué pasó con esa antigua materia que nosotros, como bien menciona la doctora Guílamo, le llamábamos moral y cívica? Porque todos los que estamos aquí en esta mesa y todos los que están en ese estudio y muy buena parte de las personas que nos están oyendo o nos están viendo, conocimos esa materia. Esa materia hasta hace poco aparecía así. Una famosa cartilla cívica. Con una cartilla, había un libro. Era una materia como cualquier otra. ¿Qué pasó con esa materia? Porque ahora ya no se habla de moral y cívica. Hay que hacer también un poco de historia. Con el plan decenal de educación. ¿De qué año? Del año, bueno, el que era el 90 hasta el año 2000. O sea, el primer plan decenal de educación. Se hicieron muchas reformas. Ahí se hizo la nueva ley 6697, que vino a aprobarse en el 97. Y que debió haberse aprobado mucho antes, pero bueno, se aprobó, es la 6697. Y uno de los cambios era una reforma curricular.
Entonces esa reforma curricular, la ordenanza 195, en ese año se creó esa ordenanza para la transformación curricular, y en esa transformación curricular la moral y cívica aparecía como un eje transversal, como parte de los ejes transversales donde también estaba la relación, el cuidado del medio ambiente. Pero ¿qué pasa? Algo pasó en Doctora, esa... cuando hablamos de eje transversal, ¿a qué nos estamos refiriendo Bueno, nos específicamente? referimos a que los contenidos de esa asignatura Muy bien. no fueran como una sola materia, sino que fuera algo que permeara A todos todas los las demás grados, materias. todas las asignaturas, todo el currículum. Pero ¿qué pasa? Algo sucedió también en esa primera reforma, y es que muchos de esos cambios se quedaron en los documentos, en los fundamentos del currículum, y no pasaron a las aulas. O sea, no pasaron a la capacitación de los maestros. Y entonces pasaron unos cuantos años, porque a finales de los 90 había una queja, o sea, un reclamo de la población de que tenían que volver a introducir la asignatura. Y el Consejo Nacional de Educación, entonces, tomó la decisión de crear la asignatura de nuevo. Y de hecho, el Consorcio de Educación Cívica se le asignó la tarea de elaborar todos los textos de esa asignatura en todos los grados, en primaria y secundaria. Tiene una ventaja de que fuera asignatura, porque ahí uno se asegura de que hay un espacio en el calendario y el horario en que ese niño, esa niña, ese joven está recibiendo los contenidos, los valores que queremos, ¿no?, fomentar. Pero realmente, si a mí me preguntan, yo creo que lo ideal es que sea algo integral, que permee, y de hecho así está ahora. O sea, lo que pasa es que eso tiene que venir acompañado de una formación y una capacitación de los maestros. Muy bien, doctora. Para que cada maestro, Sí. cada maestro en su asignatura pueda asumir esos contenidos, esos temas, incluso el profesor de deportes, incluso el profesor de ciencias naturales. Usted ha mencionado ordenanza y Consejo Nacional de Educación. La mayoría de los ciudadanos conocen ley, reglamento y conocen el Ministerio de Educación. Entonces, ¿a qué usted se refiere con ordenanza y con Consejo Nacional de Educación? Porque conocemos el ministerio, ahora, ¿qué es el Consejo? El Consejo Nacional de Educación es el organismo máximo de donde provienen todas las políticas que rigen el sistema educativo dominicano, y que nuestro actual Consejo Nacional de Educación, que antes en la vieja ley era de 15 personas, por la ley 6697 es de 30 o más de 30 personas. El consejo. Porque están representados. Y funciona con tanta gente. Funciona. Bueno, ha funcionado, sí. Hay que ver lo que funciona. Pero hay que, o sea, porque está representado la iglesia, los colegios no católicos, los católicos, universidades, en fin. Se trató de que estuvieran todos los sectores representados. Entonces, las ordenanzas son, digamos, vamos a decir, es un documento, un reglamento, que son como la manera en que el Consejo manifiesta, ¿no?, sus decisiones. Bueno, interesante. Doctora Guílamo. Yo quería agregar a lo que está diciendo Aida, que la enseñanza de moral y cívica tiene que ver mucho con actitudes y valores, más que con contenido. Nosotros podemos tener una persona que se sepa la Constitución artículo por artículo, que la recite, sin embargo, no hace nada para cumplir con ella, y eso pasa con los contenidos de moral y cívica. Entonces, para nosotros es muy importante trabajar con esas actitudes y valores. ¿De qué manera vamos a sensibilizar, en este caso a los estudiantes, para que practiquen esos buenos tratos y esa bondad como ciudadano? En ese sentido, en este momento que el currículum dominicano trabaja con el enfoque por competencia, la competencia ética y ciudadanía aparece como una competencia fundamental, lo que es lo mismo que es un eje transversal.
el enseñar los valores, las actitudes cívicas, no le corresponde a un solo profesor, diríamos al de sociales, que es que generalmente le ponen estos contenidos, sino que nos corresponde a todos. Le corresponde al director, le corresponde al docente de deporte, como decía Aida, al de matemática. Esa formación de esos estudiantes nos corresponde a todos, sobre todo modelarlo. A mí me llama la atención en este mes precisamente todos los discursos que hay de valores patrios. Sin embargo, esos discursos, si no se acompañan de un accionar en consecuencia, quedan en el vacío, porque el patriotismo es algo mucho más que eso. Entonces, de eso se trata, de poder llegar, y repito que la técnica más recomendada para esto tiene que ver con la práctica, el modelaje en todos los escenarios donde se desenvuelva maestro, el ciudadano, el estudiante. Precisamente, Sara, a mí me gusta acudir mucho a los refranes, porque los refranes tienen pues una sabiduría dentro, sí, ¿verdad? Y nos deja. Y dice uno que nadie da lo que no tiene. Entonces, dejar, por ejemplo, la formación cívica de forma transversal en el maestro, en el educador, para que éste lo desarrolle conforme a lo que él tiene, sería un poco como arriesgado, ¿verdad? Porque si esa persona no tiene esa formación, no la va a transmitir. Mientras que si se diseña, pienso yo, como una asignatura, pues sabemos que el muchacho va a recibir, el estudiante va a recibir esa formación de alguna manera. Lo ideal, repito, es que cada maestro tenga el componente y lo transmita de forma natural. Pero corremos el riesgo de que solo se enfoque en que 2 más 2 son 4, ¿verdad? Y no le pongan ningún otro, nada adicional, y nos vaya quedando la asignatura como que no la tenemos. Porque ¿saben una cosa? La gente protestó o protesta y reclama la asignatura de moral y cívica por los resultados que tenemos en la calle, por los irrespetuosos que son los muchachos en gran medida, porque cuando se pasa por una escuela o un recinto y están subiendo la bandera, nadie hace caso y sigue caminando como el Juancito aquel, ¿tú entiendes? Entonces yo pienso que precisamente eso se ha perdido porque no ha habido como la obligación de la enseñanza, y como muchos tampoco tienen esa formación, no la pueden transmitir. Pienso yo, y quisiera escuchar las consideraciones de ustedes, que muy bien se pudiera diseñar la materia, pero para lo largo del currículum, es decir, primero, segundo, con contenidos distintos, que no se deje sola la formación sin la materia. En vez de ser una materia que se dé en cuarto curso, como se hacía antes, por ejemplo, en sexto se daba, que sea una materia que vaya pues en cada curso dándose, y es una forma como de permear, como usted dice, de llegarle a todo el mundo y en diferentes grados. ¿Qué les parece a ustedes esta posición y si sería posible realizarla así? Bueno, en este momento nosotros tenemos la competencia fundamental de ética y ciudadanía, que se supone debe permear el currículo entero, como decíamos, y tenemos una serie de contenidos en el área de ciencias sociales. El área de ciencias sociales tiene, la hemos contado, aproximadamente 10 disciplinas que convergen ahí. Todo lo que no cabe en matemáticas, ciencias y lenguas lo mandan para sociales. Le pongo ejemplo, por ejemplo, educación vial, educación tributaria, antropología, sociología, psicología, filosofía, todo eso está, historia, geografía, todo eso está en ciencias sociales. Entonces, el maestro, a la hora de trabajar estos contenidos, prioriza 2 o 3 temas que generalmente se quedan en historia y geografía, y todo lo otro se quedó. Entonces, a veces la gente piensa que no están los contenidos, están ahí. Ahora, el tema es la formación, como decía Aida, de los docentes para trabajar eso. No solo en términos de que esos temas no se queden en el tapete sin trabajar, sino la forma, la metodología con que se van a trabajar esos contenidos para que realmente llegue. Usaste una palabra que es importante que nosotros podamos analizarla
en términos educativos y es la obligatoriedad. Nosotros sabemos, como psicólogos, como educadores, que todo lo que es obligado es malo. Y la mente humana reprende lo que me ordenan. Entonces, la moral y cívica es de los contenidos que no se pueden enseñar ni aprender obligado. Tiene que haber un proceso de sensibilización frente a ellos para que entonces yo pueda practicarlo. Muy bien, muy interesante. Y precisamente hablando de construcción de ciudadanía responsable, ahora vamos a una de nuestras cápsulas educativas que se llama precisamente Construyendo Ciudadanía Responsable con nuestra compañera Elisa González. Regresamos en breve. El defensor contigo. Primero recibimos tu queja por la vía que elijas, nuestra oficina de atención al ciudadano, redes sociales, WhatsApp o vía telefónica. Luego trabajamos ante las instituciones y organismos públicos para defender esos derechos que por alguna razón fueron vulnerados. Y por último, te retroalimentamos sobre el estatus de tu caso. De manera permanente y constante estamos en comunicación contigo. Para más información, entra en nuestra web www.defensordelpueblo.gov.do o búscanos en nuestras redes sociales @defensorrd. Vamos por lo que nos une. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales. Y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Bien, estamos aquí de vuelta en nuestro programa Así es el Defensor, programa del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, con un tema que nos apasiona y nos unifica a todos nosotros, a todos los miembros de la institución, desde nuestro titular Pablo Ulloa, sus adjuntos, el doctor Nin, la doctora Ana Leticia Martich, pero también sus suplentes, el doctor Roberto Quirós, el doctor Miguel Puello y la mayoría de los funcionarios de la institución. Todos de alguna u otra forma se han vinculado, han sido maestros, han sido educadores y se han vinculado con el área educativa en sus profesiones, en sus materias de competencia. Antes de la pausa estábamos conversando sobre cómo debería de ser esa programación, ¿verdad? Esa programación de la materia de cívica, o lo que nosotros anteriormente le llamábamos la moral y cívica. Doctor Hernández, dos preguntas fundamentales. ¿Cuánto dura el año escolar? ¿Y realmente hay tiempo de enseñar la materia? Porque ustedes dijeron que lo que se está haciendo ahora actualmente es que la materia de cívica o moral y cívica no es una materia en específica, es decir, no es una asignatura en específica que tiene sus notas, que tiene sus exámenes, que tiene sus trabajos finales, etcétera, etcétera, sino que es un eje transversal a todas las materias que se enseñan en el año escolar. ¿Realmente da tiempo de enseñar eso? Yo pienso que sí, que daría tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas de las escuelas tienen jornada extendida. Y uno oye a veces los reclamos de que esa jornada extendida, a veces en algunos sitios, lo que se convierte en un almacén, o sea, que realmente no hacen nada útil después que termine el almuerzo.
Entonces, ahí hay un espacio que se pudiera aprovechar, por ejemplo, para este tipo, ¿no?, de enseñanza. El año escolar, bueno, empieza cuando no hay pandemia, porque ahora tenemos ya 2 años que el calendario no ha funcionado, ¿no?, como debe, como está pautado. Pero se supone que son 9, 10 meses. Ahora no recuerdo exactamente el número de días. Se hizo una selección de contenido el año pasado. Sí. Pero yo pienso que ahí hay una oportunidad. Y realmente, bueno, y sí se puede enseñar, yo creo. Nosotros eso es lo que hemos hecho en el Consorcio de Educación Cívica, precisamente. Ahora, por ejemplo, para citar como ejemplo, estamos trabajando con maestros de diferentes regionales. Hace poco, el año pasado, concluimos un diplomado en Educación Cívica y Ciudadana para la Regional 02, que es la que está en San Juan, y ahí estuvimos trabajando con 160 docentes. Muchos de ellos eran de sociales, pero también de otras áreas, y sobre todo enfocándonos en cómo ellos debían planificar y impartir esa competencia, o sea, esa competencia ética y ciudadana que está en el currículum. Ahora estamos trabajando con Santiago y Mao, con 180 docentes. Y realmente la metodología que tenemos en el consorcio es precisamente no la de un enfoque teórico, sino, como dice Sara, que estamos hablando de valores, estamos hablando de actitudes. Y eso no se puede hacer solamente con el intelecto, hay que llevarlo a la práctica. Entonces siempre en el consorcio lo que hemos tratado es de llevar a cabo una formación de ciudadanía, pero de manera que los estudiantes la vivan en la práctica. Y pues hay experiencias muy exitosas, como lo que llamamos el proyecto que llaman Proyecto Ciudadano, donde los estudiantes tienen la oportunidad de identificar problemas de la comunidad e investigar y darle un enfoque de política pública y buscar una solución al problema. Y hay ejemplos lindísimos que hemos tenido. Sara tiene en ese sentido, ha tenido más experiencia que yo. Pero también hay otra forma de participar activamente en la escuela, de hacer ciudadanía, como son los consejos de curso, los consejos estudiantiles, donde los jóvenes tienen la oportunidad de ser elegidos y elegir. Y hay experiencias muy interesantes de centros educativos donde incluso los estudiantes hacen sus campañas electorales y pues digamos que practican en ese entorno de la escuela lo que es la democracia. Interesante, y bueno, ahí se aprende precisamente el funcionamiento de las instituciones democráticas. Hay mucha experiencia de ayuntamientos infantiles. Yo recuerdo que, bueno, eso es algo un poquito viejo, porque cuando yo era muchacho se hacían ayuntamientos infantiles, sí, o juveniles, parlamentos juveniles también. Es decir, que mediante la práctica uno aprende, no solamente la teoría, sino que uno aprende cómo es el funcionamiento. Incluso algunos llegamos a ir al Congreso Nacional y sentarnos en las curules de los legisladores. Doctor Nin. Sí, estoy pensando aquí, están mis neuronas haciendo sinapsis con algunas palabras que surgieron. Por ejemplo, doña Aida habló de moral, ciudadanía, ética. Eso escuché la palabra, ¿verdad? Ética. Lo de cívico, ético y moral. Como que a veces necesita que la gente se le dé como más digerible para que vea cuál es la diferencia, en qué consiste uno, en qué consiste otro. Por ejemplo, moral y cívica. Hoy decimos solamente formación ciudadana o formación cívica. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre esa moral y cívica y esta formación solamente cívica que hoy queremos decir? Y también la parte ética. ¿Qué es lo que entra? ¿Cuáles son los elementos que tenemos en esos términos o conceptos? Bueno, creo que Sara habló de eso previamente, de lo que significa el buen actuar, ¿no? Sí,
nosotros hemos discutido mucho el nombre del consorcio. Yo recuerdo que han asambleas enteras se ha pasado si debemos llamar nada más Consorcio de Educación Cívica o Consorcio de Educación Ciudadana y quitarlo de moral, entendiendo que la moral es muy subjetiva, depende mucho de cada grupo, son normas que se dan, grupos sociales específicos, y no hemos podido. O sea, el concepto de moral y cívica es como si fuera obligatorio dentro del currículum. Y lo hemos dejado así, pero siempre hacemos en nuestro proceso de capacitación esa diferenciación. Yo quiero insistir en el asunto de la práctica. Por ejemplo, enseñar el concepto de democracia y que el joven, el niño, esté viendo en todos sus espacios actitudes autoritarias, no nos sirve de nada. ¿Me puedes recitar qué es la democracia? Y si eso no se traduce en que la aplique en sus espacios. Cuando nosotros hacíamos la especialidad en moral y cívica, así se llama, nos pusieron un ejercicio de autoevaluarnos en nuestra familia, en el aula y en el contexto comunitario, nuestras actitudes democráticas. Y cada uno hizo su radiografía e identificó muchísimas actitudes trujillistas, autoritarias, que practicamos a diario y ni siquiera nos enteramos. Aida hablaba ahorita de ordenanza. ¿Qué es una ordenanza? ¿Una orden? Bajo amenaza. Verticalidad. Entonces, y todavía en el mismo lenguaje, vocabulario del Ministerio de Educación hay muchísimas palabras que ameritan un análisis en ese sentido. Entonces, si yo no traduzco en acciones lo que estoy predicando, eso se pierde. Bueno, así es. Precisamente hablando de trujillismo y autoritarismo, falta de democracia, falta de la práctica democrática, porque como bien usted señala, una cosa es la teoría y otra cosa es que el joven, que el ser humano, que el hombre y la mujer lo asuman en su interior, que sea una práctica de vida. Precisamente por eso tenemos nuestras cápsulas en defensa de tus derechos. Son cápsulas producidas por la Secretaría General del Defensor del Pueblo. Vamos a escuchar esta cápsula con nuestra compañera Denise Harling, encargada de atención al ciudadano del Defensor del Pueblo. ¿Sabes qué son los derechos humanos? Si tu respuesta es no, descuida. Esta entrega de En Defensa de tus Derechos tiene esa respuesta para ti. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas que poseen las personas cuyo fundamento descansa en la dignidad humana. Estos derechos son reconocidos a todas y todos sin distinción de nacionalidad, origen étnico, género, religión o cualquier otra condición. Al respecto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, fue el primer documento legal en establecer la protección universal de estos derechos y hoy por hoy continúa siendo la base de todas las normas que giran en torno a la materia. Además, esta declaración, junto al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, componen la Carta Internacional de Derechos Humanos, la cual establece los principios que reconocen la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos. Irrenunciables, progresivos e inalienables son algunas de las características de los derechos humanos cuya responsabilidad de protección y garantía recae sobre los distintos estados, quienes a su vez deben velar por su efectiva promoción. Como bien ha establecido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, los derechos humanos varían
varían desde los más fundamentales, como el derecho a la vida, hasta los que dan valor a nuestra vida, como el derecho a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad. Todos los derechos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos de forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tener en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos. Pero los estados tienen el deber, sea cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Fragmento de la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Estamos de vuelta en nuestro programa Así es el Defensor, con nuestras invitadas, la doctora Sara Guílamo Jiménez y la doctora Aida Consuelo Hernández Bonelli, ambas doctoras en educación. Doctor Nin, Nilo, me gusta vamos a cuando continuar tú dices, nuestras entrevistas. Ambas doctoras en educación, ¿verdad? Claro. Para que sepan que estamos en una autoridad y no es un asunto médico, es un asunto de educación. Sí, porque hay muchos doctores en derecho y a los abogados hubo una época que todos se graduaban de doctor sin tener el doctorado realmente. No. Gracias a Dios que eso se corrigió en su momento. Ya. Doctoras, el defensor del pueblo está preocupado en tomar muy en serio su papel de formador de ciudadanos, de llevar la educación de los derechos fundamentales, no solo como información, sino como conocimiento. Eso que dice Sara, que Sara ha dicho, le ha dado muchas vueltas, pero siempre hace hincapié en eso, en que no hacemos nada con teorizar, cuando la práctica dice todo lo contrario de lo que estamos teorizando. En el defensor se ha tomado muy en serio, repito, el papel que la Constitución y la ley nos otorga. Y en ese sentido, pensando en la mejor manera de llevar esa formación a niños, se ha diseñado una constitución animada, una constitución infantil. Ustedes como experta en educación, ¿cómo ven ustedes esa herramienta para la formación cívica de los niños? Bueno, yo creo que es algo valioso y puede tener mucho impacto, porque no veo por qué a veces nosotros pensamos que algunos temas, la educación está reñida con la diversión y debe ser todo lo contrario. El proceso de la educación, sobre todo para los niños, debe ser un gozo, debe significar un placer, una alegría. Entonces me parece que es una magnífica idea. Y Sara, tu opinión, ya escuchamos a la doctora Aida. Yo no conozco todavía el material, ustedes me estaban contando en qué consiste. Pienso igual que Aida que es otro recurso más para ayudar a nuestros docentes, que muchas veces están trabajando sin nada. Hay que visitar una escuela, sobre todo a nivel rural, de ver estos profesores tratando de enseñar con toda la buena intención, pero sin ningún recurso. Pienso que ustedes están poniendo en sus manos un recurso valioso que puede llevar a enseñar esos contenidos de una manera más atractiva. Esperemos que así sea. Y esperamos contar también con la colaboración de ustedes, porque real y efectivamente el aportar, el recibir aportes de personas con la calidad, con las condiciones que ustedes tienen, con esos conocimientos acumulados y la práctica, porque no es solamente, repito, no es que tengan los conocimientos acumulados, llamemos la información, aquí no se habla de información, se habla de conocimientos prácticos y eso es muy bueno. Y es una realidad de que nuestros niños, nuestros adolescentes andan con un teléfono inteligente, con un iPad cada uno, ya sea que se la haya puesto a disposición en el mismo ministerio o de alguna manera la gente se la ingenia. Y ahí tenemos que buscar contenidos que estén como a tono con lo que son sus intereses y su día a día, porque difícilmente ya a estos muchachitos les resulte fácil verse con un libro de texto
quizás a nosotros. La competencia es fuerte claro, para la educación quizás y los a nosotros, libros. las generaciones de nosotros todavía nos gusta coger un libro físico, subrayar, discutir con el autor y escribir cosas en el margen, pero ya esta generación no está en eso. Entonces, ¿de qué manera nos ponemos acorde con los nuevos tiempos para que no nos diga que estamos desactualizados? Hay un cuento famoso por ahí de que si revive un profesor se va a encontrar con la misma pizarra y la misma tiza, o sea, que no hemos avanzado en los cambios que van generándose en el sistema. Bueno, y así precisamente, como usted menciona, el tema de los profesores, de cómo el profesor, el docente a veces se encuentra con esas limitaciones en cuanto, no solamente en su, vamos a decir, en algún aspecto de su formación, sino también de herramientas para poder ejercer su labor, claro. Pero también limitaciones laborales, tema de sueldo, tema de condiciones laborales en general, su familia también, porque a veces nos olvidamos de que ese maestro que tenemos al frente también se está educando, también claro. Está educando a sus hijos, también está educando a sus nietos. Entonces a veces se nos olvida esa parte humana de la persona que tenemos al frente. Los procesos de ansiedad y estrés de los docentes en este año virtual que acabamos de pasar, ustedes no se imaginan. O sea, de repente a mí me exponen públicamente y mi clase tiene que quedar ejemplar. Y me está viendo el director, me está viendo los padres, me están viendo qué sé yo qué. Y por primera vez yo estoy utilizando todas estas herramientas tecnológicas que en un tallercito de 6 horas el ministerio cree que me capacitó para eso. Y todos sabemos que eso lleva muchas horas de práctica y de puyar y de ensayo y error. Bueno, hacer ese ensayo de error con la vista de todo el mundo... Sí. Mire, yo no quiero meterme en la parte psicológica de este proceso. Sí, pero así. No, claro, y precisamente por eso es que parte de los trabajos sobre esta Constitución animada para niños y niñas ha incluido una alianza estratégica del Defensor del Pueblo con la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP. Precisamente por eso, porque el Defensor del Pueblo le interesa que los mismos maestros se empapen de esta herramienta, pero que también sean canales de distribución de esta nueva herramienta, que también está en algunos periódicos de circulación nacional, ya se va a ver, se va a estar viendo durante toda la semana, con un código QR para que pueda ser descargado o se pueda accesar a la página. Doctor Nin. Sí, mientras hablábamos de todo esto, me llegaba a la mente el concepto de ciudadanía responsable. Sara, y tú y yo que vivimos en una zona, ¿verdad?, común, nos damos cuenta que hay allí una falta de ciudadanía responsable, por ejemplo, en cuanto a la basura. No hay forma de que el síndico de esa demarcación, pues, de verdad, porque ha comprado muchos camiones y todo eso, pero ¿qué pasa? Que cuando ese síndico pasa con los camiones, no bien se ha pasado el camión y ya la gente sale a depositar la basura, siempre va a haber basura. ¿Ustedes consideran que una ciudadanía responsable debe precisamente incluir esa formación de que la gente tome conciencia de que debe hacer las cosas antes de que el camión pase por ahí, no después? Es que no solamente reclamar los derechos, es saber cuáles son los deberes como ciudadanos, cuidar el medio ambiente, cuidar el entorno, el respeto por la vida, el respeto por todo, ¿no? Correcto. Y contribuir también a una cultura de paz que incluye todos esos elementos. Y una responsabilidad colectiva de todas las partes. Y qué bueno el ejemplo de la basura, porque yo como ciudadano tengo que disponer correctamente de mi basura, pero las instituciones que tienen que ver con el aseo también tienen que cumplir con la parte que le toca. Entonces, es un asunto de que yo no puedo trabajar deberes sin derecho. Ambas cosas tienen que ir articuladas y cada ciudadano tiene que cumplir con lo que le corresponde. Yo cumplo con poner mi basura en su funda correctamente en el tanque, pero las instituciones que tienen que recogerla tienen que pasar cuando dijo que iba a pasar.
Entonces, fíjense que... Yo le llamo, Sara, ruta, frecuencia y conciencia. Claro, fíjense que no es tan fácil decir y enseñar moral y cívica, porque es que yo me puedo saber mi derecho, pero ¿y si no me lo dejan ejercer? El derecho, por ejemplo, a una educación gratuita y de calidad. Como dice la Constitución. Gratuita y de calidad. Ustedes me dirán si la tenemos. Entonces nos diluimos en que si las instituciones, los centros educativos privados cobran inscripción, que sé yo cuánto, no, es que no debían existir los privados. Así es. Si estamos cumpliendo con ese derecho. Con calidad, como dice... Gratuita y de calidad. Gratuita y con calidad, como dice el artículo 63 de la Constitución de la República sobre el derecho fundamental a la educación. Exactamente. Bueno, y en todo este ámbito, ¿verdad? Todo este ámbito de la educación cívica, una educación para la ciudadanía responsable. Yo pienso, y ustedes me corregirán en algún momento, que aparte de aquellos valores democráticos, uno de los principales, o quizás el valor principal que debería de enseñar la educación cívica es la justicia. Que el ser humano aprenda a darle a cada quien lo que en derecho le corresponde, siempre respetando la verdad de los hechos. Pienso que por ahí anda el asunto. No sé si las doctoras aquí presentes y el doctor Nin también, que aparte de abogado es educador y psicólogo también. Ellos me corregirán en algún momento. Ese valor de la justicia es el primero que nosotros trabajamos. Nosotros enseñamos. Justicia, responsabilidad. Justicia distributiva, justicia correctiva. Está muy relacionada con el cumplimiento de los derechos humanos. Sí, bueno, y cumplimiento de los deberes también, nuestros deberes fundamentales que también están en la Constitución de la República. Bueno, y como todo programa que uno disfruta, parece que el tiempo se ha ido corriendo, se ha ido volando. Lamentablemente hemos llegado al final de ese programa y nos vamos a ver el próximo domingo en horario de 3 a 4. Así que nos vemos en un futuro próximo. Pasen buen fin de semana, buen término de domingo y una excelente semana de trabajo. Así